Curiosidades de la fisiología humana. Número 1. Tenemos un riñón en el cerebro. Justo en el medio del encéfalo se sitúan los principales elementos del sistema ventricular, que incluye a los ventrículos y una estructura epitelial muy vascularizada que los alimenta, el plexo coroideo. Este tejido cuenta con una serie de pliegues e invaginaciones de la pía madre con capilares sanguíneos en su interior. El plexo filtra la sangre, pero es muy selectivo y solo deja pasar ciertas sustancias controladas, del mismo modo que lo harían los glomérulos del riñón, produciendo un ultrafiltrado de la sangre. Pero si el producto final de los riñones es la orina, ¿cuál sería la orina del plexo coroideo? El líquido cefalorraquídeo, un líquido con función mecánica, metabólica, nutritiva y regula el entorno neuronal, porque se mezcla con el líquido extracelular cerebral. Es por eso que debe ser ultra selectivo respecto a qué sustancias deja pasar y cuáles no, porque su concentración debe mantenerse siempre estable en torno a unos valores que son distintos a los de la sangre. De hecho, esta es la razón de que se hagan punciones lumbares para extraer líquido cefalorraquídeo, porque si su composición está alterada nos indica que algo anda mal y nos orienta a cuál puede ser el origen. Número 2. El amoníaco es un veneno, pero salva nuestros riñones de la destrucción. El amoníaco se produce cuando nuestro cuerpo descompone proteínas y ácidos nucleicos. Estas sustancias tienen nitrógeno, que al separarse se lleva con él 3 hidrógenos, formando así el amoníaco, una sustancia peligrosa. ¿Por qué? Tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica e interrumpir el metabolismo energético de las neuronas, además de alterar la bioquímica de los astrocitos, causando edema cerebral y alterando la neurotransmisión. Esto se manifiesta con alteraciones cognitivas, somnolencia, temblores, irritabilidad y puede provocar la muerte si no se trata. Por suerte, un hígado sano se encarga de transformar el amoníaco en urea y eliminarla con la orina. Pero no lo transforma todo. El cuerpo permite que una pequeña cantidad de amoníaco circule libremente por la sangre, gracias a que tiene la capacidad de captar hidrogeniones del medio y convertirse en un ion amonio. Esto lo hace cuando está en un ambiente muy ácido, como la orina. No nos damos cuenta, pero la cantidad de ácidos que secretamos con la orina es tan grande que los túbulos renales podrían llegar a alcanzar el pH del estómago, un pH pensado para destruir tejidos, vamos, que nuestros riñones se destruirían por completo. Un pH muy ácido significa que hay demasiados hidrogeniones libres, algo que puede lesionar los túbulos renales si no se controla. Y aquí es donde el amoníaco viene a salvar nuestro riñón, porque es capaz de captar este exceso de hidrogeniones y así neutralizar el pH de la orina. Esto se conoce como tampón amonio-amoníaco. Número 3. El metrónomo de la respiración no está donde tú crees. Quizás alguna vez te lo has preguntado, pero cuando no eres consciente, ¿quién respira por ti? ¿Y si te digo que seguiría respirando aunque te quitasen el cerebro? La respiración es algo tan básico para la vida que nuestro cuerpo conserva su centro de control en un lugar mucho más primitivo que el cerebro. Las neuronas relacionadas con la respiración, NRR, viven en el tronco encefálico, especialmente en el bulbo raquídeo, también conocido como cerebro reptiliano. En el bulbo raquídeo existe un generador central de patrones, un grupo de neuronas premotoras que generan de forma automática impulsos nerviosos rítmicos divididos en 2 fases, inspiratoria y expiratoria. En su actividad más básica mandan señales al diafragma durante la inspiración para que se contraiga, y dejan que se relaje durante la expiración, por retroceso elástico. Si aumenta la demanda metabólica, por ejemplo si te pones a correr o a bailar un cumbiote, quimiorreceptores centrales y periféricos detectarán que falta oxígeno, que la sangre se está acidificando y que el CO2 se está acumulando, y mandan señales al bulbo raquídeo para acelerar su ritmo, y activarán a más neuronas que estimularán a los músculos intercostales, que optimizan la inspiración, la hacen más rápida y más profunda. Y si sigue aumentando la demanda, finalmente se activarán los músculos respiratorios accesorios, que aumentarán la velocidad de la inspiración, pero también de la expiración. Todo esto sucede de forma automática. Pero hay muchas situaciones en las que el generador central de patrones deja de mandar, y se pone a las órdenes del encéfalo, para que sea este el que controle los movimientos respiratorios. Situaciones como al comer, al hablar, al beber agua, al olfatear algo, al cantar, precisamente los cantantes saben mucho sobre respiración, o simplemente, sí, al respirar conscientemente. Aquí las neuronas del encéfalo se conectan al tronco encefálico para detener su ritmo automático,
y poner en su lugar el ritmo que más le apetezca. Número 4. Solo los glóbulos rojos necesitan glucosa. Aunque la glucosa suele ser el combustible principal de la mayoría de nuestras células, todas ellas tienen también otras vías metabólicas para producir energía, oxidando ácidos grasos, aminoácidos o cuerpos cetónicos. Y cada tipo de célula usa cada uno de estos combustibles en una proporción distinta, en función del tipo de actividad que tenga esa célula y su función en el cuerpo. Pero los pobres eritrocitos no tienen opción. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondrias. Es en el interior de las mitocondrias que se produce la beta-oxidación de los ácidos grasos, la degradación de aminoácidos y cuerpos cetónicos, el ciclo de Krebs, etc. Pero los reticulocitos pierden el núcleo y las mitocondrias cuando maduran en eritrocitos, por lo que el único lugar que queda libre para el metabolismo es el citoplasma. ¿Y qué vía metabólica se produce íntegramente en el citoplasma? La glucólisis. Dependen sí o sí de la degradación de la glucosa para vivir, algo que no le ocurre a ninguna otra célula del cuerpo. ¿Pero y las neuronas? ¿No era que el cerebro solo consumía azúcar? El de Death Note necesitaba azúcar para pensar, ¿no? Las neuronas necesitan glucosa, ¿no? Mentira. Las neuronas consumen muchísima glucosa, sí, pero esta no es su única fuente de energía, porque también pueden quemar cuerpos cetónicos. Si los niveles de glucosa caen, el cuerpo producirá más cuerpos cetónicos que irán sustituyendo la glucosa como combustible principal del cerebro. Cosa que, por cierto, ha demostrado tener efectos beneficiosos en personas con patologías como la epilepsia. Número 5. Tenemos porteros de discoteca en el núcleo de cada célula. El núcleo celular, esa cosa esférica que contiene nuestra información genética, no tiene una membrana completamente lisa. Está llena de poros, a través de los cuales pueden entrar moléculas que regulen la expresión de los genes. Pero solo un grupo selecto de proteínas puede atravesar estos poros. Si una proteína se dispone a entrar en el núcleo, las importinas del poro actuarán como seguratas que le pedirán su identificación a la proteína, es decir, su secuencia de localización nuclear, NLS. Si la proteína presenta su NLS, el complejo abrirá sus puertas y la dejará pasar. Si no la tiene, las puertas del club estarán cerradas para ella. Esto también puede ocurrir en circunstancias especiales en el interior de la célula, que obliguen a detener la transcripción de cierta información. Por ejemplo, en una situación de mucho estrés celular, donde abundan las citoquinas proinflamatorias, se provoca una reacción que fosforila la secuencia de localización nuclear de proteínas que, si entrasen en el núcleo, acelerarían la producción de más citoquinas, y así se evita un daño irreversible a la célula. Lo siento, caballero. Su DNI está fosforilado. Número 6. El miedo es ácido. No voy a hablar de psicología ni filosofía. Esto es metabolismo, el metabolismo muscular del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido formado por glucosa que se almacena en el músculo y en el hígado como reserva energética. Durante el ejercicio intenso, el glucógeno muscular se agota, y durante la recuperación se produce algo llamado supercompensación del glucógeno, en la que el músculo aumenta el número de transportadores de glucosa y se pone a captar glucosa y fabricar glucógeno a lo loco, llegando a triplicar la cantidad de glucógeno que tenía antes del ejercicio, preparándose así para un posible nuevo esfuerzo. El músculo ha sobrecompensado el quedarse sin glucógeno, acumulando después el triple. Para que te hagas una idea, si por ejemplo pesas alrededor de 70 kilos, tu músculo puede llegar a acumular más de 2 kilos de glucógeno en poco tiempo. Ahora que ya sabes cómo un estrés intenso en un corto tiempo puede hacer que tus músculos se llenen de glucógeno, imagina lo que ocurrirá con la carne de un animal que antes de sacrificarlo ha sufrido un estrés intenso. Estará también llena de glucógeno, ¿no? ¿Y qué pasará con ese exceso de glucógeno tras la muerte del animal? Se irá degradando, primero a glucosa y después a ácido láctico, acidificando en exceso la carne y dando lugar a lo que se conoce como carne PSE, pálida, suave y exudativa, que es una carne de mala calidad y con un sabor desagradable por el mal cuidado del animal. Ahora se entiende esto que decía Aníbal Lecter en su serie. Aparte de por compasión, es mejor para la carne de un animal que no sufra antes de la muerte. Esta carne sabe a miedo. ¿A qué sabe el miedo? Es ácido. Número 7. La digestión comienza antes de comer.
Desde hace mucho tiempo se conoce la cascada digestiva que se produce tras cada ingesta. Las paredes del estómago se estiran, los quimiorreceptores se activan al detectar las proteínas y los lípidos de la dieta, estimulando las secreciones digestivas y el peristaltismo que moviliza los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Pero no es solo la presencia del alimento en la boca o el estómago el que inicia esta cascada. Se ha comprobado que ver, oler o incluso solo con pensar en comida se desata el mismo mecanismo, porque el cuerpo anticipa la llegada del alimento. Hace ya muchos años que esta respuesta condicionada fue estudiada por Pavlov en perros, pero posteriormente se hicieron estudios en humanos, en los que, tras hablar sobre alimentos apetitosos durante 30 minutos, sin estímulos visuales, ni olfativos, ni gustativos, se empezaron a ver cambios. Empezaba a aumentar la secreción ácida del estómago, los niveles de gastrina empezaban a elevarse, la cascada digestiva había comenzado, solo por pensar. Se ha observado que los pensamientos sobre comida estimulan la corteza gustativa, olfativa y visual, además de regiones límbicas como la amígdala y el hipotálamo, que envían impulsos descendentes al complejo vagal dorsal, que manda señales a través del nervio vago, el cual llega al estómago, donde induce la secreción de ácido, también llega al páncreas, donde estimula la liberación de enzimas digestivas y la producción de insulina, a la vesícula biliar, provocando la secreción de bilis, al intestino, estimulando su motilidad, y, por supuesto, a las glándulas salivales, estimulando la salivación. Es por eso que se te puede hacer la boca agua solo con pensar en algo muy apetitoso. Número 8. Estudiar para un examen y correr una maratón provocan el mismo tipo de fatiga. Por lo general, la fatiga muscular o periférica es bien conocida por todos los que hacen entrenamientos de fuerza. Tras un ejercicio intenso, el músculo agota sus sustratos energéticos y acumula productos de desecho y sufre desequilibrios iónicos y acidificación. Esto acaba impidiendo la contracción normal del músculo, que va perdiendo cada vez más fuerza y puede acompañarse de dolor muscular o calambres. Es decir, el cerebro manda señales al músculo, pero este es incapaz de responder. Pero hay otro tipo de fatiga menos relacionado con los entrenamientos de fuerza y más con ejercicios de larga duración y repetitivos, ultramaratones, triatlones, partidos largos, en los que tras un largo tiempo se produce una acumulación de neurotransmisores inhibidores en el cerebro, serotonina, adenosina, y una disminución de neurotransmisores excitatorios, como la dopamina. Esto te puede hacer sentir un mayor esfuerzo cada vez para poder continuar con el ejercicio y una pérdida progresiva de la motivación. Se alcanza entonces una fatiga mental o central en la que el cerebro cada vez manda menos señales a los músculos, a pesar de que estos todavía tengan energía para seguir funcionando. Esta fatiga es característica de atletas principiantes y ejercicios repetitivos y aburridos y está muy influenciada por factores psicológicos. Y resulta que es el mismo tipo de fatiga que puedes tener tras una jornada larga de estudio intenso sin el suficiente descanso. Al cabo de varias horas sientes que ya no absorbes nada, cometes errores básicos, tienes cansancio general, falta de concentración, apatía, y es que se ha visto que en estos contextos también se produce una congestión neuroquímica prefrontal y un desequilibrio de neurotransmisores como dopamina y adenosina, reduciendo las capacidades cognitivas en general. Número 9. Existen hombres con cromosomas sexuales XX. Todos hemos escuchado en algún momento la asociación de XX femenino, XY masculino. Y tiene sentido porque la gran mayoría de cariotipos XX tienen un fenotipo femenino, con ovarios, genitales femeninos, distribución ginoide de la grasa, desarrollo mamario, y la gran mayoría de cariotipos XY tienen un fenotipo masculino, con testículos, genitales masculinos, vello facial, mayor masa muscular, voz más grave. Pero, ¿es el cromosoma Y el responsable de todas estas características? No del todo. Casi todas las características que he dicho las determina un solo gen, el gen SRY o TDF, factor determinante de los testículos, el que determina si se formarán testículos o no, y por tanto si se fabricará testosterona o no, siendo la testosterona la responsable de prácticamente todas las características del fenotipo masculino. Y el SRY muy frecuentemente está en el cromosoma Y, pero a veces pasan cositas. Por ejemplo, que durante la formación del espermatozoide paterno haya una recombinación anómala entre sus dos cromosomas sexuales, y sea el cromosoma X el que se quede con el gen SRY. Si el espermatozoide con ese cromosoma X fecunda un óvulo, el resultado será un embrión 46XX.
todo normal. Pero ese gen SRI que se ha llevado acabará produciendo un fenotipo masculino. Hay que aclarar que esto es extremadamente raro, alrededor de un 0,005% de la población. ¿Y será exactamente igual que un XY? No, porque la ausencia de cromosoma Y sí que trae algunas consecuencias. No será capaz de fabricar espermatozoides, por lo que será un individuo estéril, porque le faltarán los factores zoospermicos necesarios para el desarrollo normal de los espermatozoides, cuya información estaría en el cromosoma Y. Número 10. Durante el sueño profundo hay una explosión de hormona del crecimiento. La GH, la hormona del crecimiento, es una hormona anabólica que promueve el crecimiento, no solo de los huesos, sino también de los músculos y del tejido conectivo, además de estimular otras funciones metabólicas como la lipólisis, el quemar grasa, como combustible energético. Y tiene este nombre porque el crecimiento de los niños depende de esta hormona. Su ausencia provoca enanismo y su exceso provoca gigantismo. Si alguna vez escuchaste eso de que un niño tiene que dormir mucho porque está creciendo, te confirmo que tenían toda la razón. Y es que la GH se secreta de forma pulsátil en la hipófisis y las mayores ráfagas se producen cuando dormimos, especialmente durante las fases 3 y 4 del sueño, es decir, el sueño profundo no REM o sueño de ondas lentas, cuando hay un predominio de ondas delta, pues más del 70% de la GH se produce en esta fase. Y es que hay puntos en los que la concentración de hormona del crecimiento se multiplica por 100. Esto explica que los niños necesiten tantas horas de sueño en comparación con un adulto. Tanto que los bebés casi no hacen otra cosa que dormir, porque va de la mano con la velocidad a la que deben crecer. Y hasta aquí llega este vídeo, un tanto diferente a los dos previos, ya enseñando mi cara y compartiendo de forma dinámica pues muchas de las curiosidades que a mí me encantaba ir descubriendo cuando estudiaba fisiología y que muchas veces quería compartirlas con alguien y no tenía muy claro con quién. Así que ahora tengo un canal para eso. Y si te has quedado hasta aquí, probablemente tú seas una de esas personas curiosas a las que les engancha ir descubriendo cosas sobre el cuerpo humano. Así que si quieres seguir viendo contenido como este, recuerda darle a like al vídeo y suscribirte al canal, porque iré subiendo más vídeos sobre curiosidades de la fisiología humana. Muchas gracias por ver mi contenido, y nos vemos en el próximo.